Buenas noches, un cordial saludo desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México, y pues en un espacio más de conversaciones generativas, bastante motivado, con una respuesta previa que ya les voy a comentar de lo que se trata, pero con un compromiso de generar conocimientos, de hacer una devolución en este espacio y también reflexiones importantes. Las diferentes temáticas son todas muy amplias y siempre en manos de profesionales y expertos. Quiero empezar diciendo algo que es un poco diferente a la forma en que regularmente inicio. Quiero felicitar a don Manuel Rojas Mata por la percepción, pero no solamente percepción, sino los datos reales y evidentes con los que me he dado cuenta que es muy valorado antes de ser ese gran profesional como ser humano, porque he podido ver en las redes la gente siguiéndolo, felicitándole, agradeciéndole, y yo creo que ese es el resultado de una excelente gestión humana y profesional que ha venido desarrollando durante su tiempo y su trayectoria como docente, como profesional en el área de la enseñanza del inglés, y hoy como responsable de un tema muy importante, un tema trascendental, un tema país que puede ser hasta referente para otros países en cuanto a la coordinación nacional de la Alianza para el Bilingüismo a través del Ministerio de Educación Pública, que es la rectoría de más alto nivel con respecto a esta propuesta. Así que desde ya, felicitaciones. Déjeme decirle que es probable que yo vaya a invertir unos minutos más de lo que le planteé, porque es posible que vaya a compartir algunos de los comentarios que la gente que le admira y le respeta va a poner en las redes sociales. Así que un abrazo, gracias por esa disposición desde el primer día y buenas noches, don Manuel, bienvenido. Buenas noches, Manuel, un gusto estar acá con vos. Más bien te agradezco el espacio para poder compartir algunas de las acciones que estamos realizando en Costa Rica con el propósito de beneficiar a la población estudiantil, que es nuestro objetivo principal. Ese famoso mercado meta, el beneficiario y el usuario final de esta gran propuesta de un país que se enrumba al bilingüismo, tal y como lo planteamos. Vamos a ver, viendo algunos datos esta tarde y revisando alguna información, realmente me doy cuenta que la responsabilidad es gigantesca y sé que no la está llevando adelante solo, es un trabajo de equipo. Pero si empezamos con esa descripción del nombre como tal, Ruta hacia una Costa Rica bilingüe, ¿cómo podríamos, para personas que no han tenido ninguna información al respecto, plantear este proyecto país? Claro, es muy importante esa pregunta porque ya desde el término ruta nos indica que lo importante es el camino. Sin embargo, si nosotros vemos una fotografía de la realidad costarricense hoy, descubrimos que únicamente el 12% de la población considera que domina un segundo idioma. Entonces ya ahí tenemos un primer punto importante. ¿Cómo podemos revertir esta realidad para poder aumentar y escalar el porcentaje de personas que en Costa Rica manejan un segundo idioma? Entonces esta es la imagen que tenemos y a partir de esta imagen hemos iniciado un camino que paulatinamente nos va a llevar a una meta, que es lo que estamos proponiendo, que es que nuestros estudiantes al concluir su ciclo por la educación tenga un nivel de dominio de usuario independiente, es decir, que se puede desenvolver en varios escenarios utilizando el segundo idioma. Don Manuel, ¿cuál es el estatus hoy? Hablabas de un porcentaje hace un ratito con respecto a la población que ya tenía, digamos, algún manejo aceptable del idioma, pero desde el momento en que esta ruta se inicia, hoy, ¿dónde estamos? Hoy Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública está proponiendo una política educativa para la promoción de idiomas y es precisamente a través de esta política donde esperamos de aquí al 2040, que esa es la meta, horizonte que nos hemos puesto, poder lograr no en el 2040, sino ya en el tránsito, ir aumentando el nivel de dominio de nuestros estudiantes.
Hemos tenido avances en cuanto al dominio de nuestros estudiantes. Por ejemplo, en el 2008, cuando Costa Rica Multilingüe inicia una acción para poder tener una línea base en cuanto al dominio no solo de los docentes, sino también de los estudiantes, nos damos cuenta que en ese año los estudiantes que salen o que egresaban del sistema principalmente se encontraban en la banda A1, es decir, un nivel sumamente básico. En el 2019 se realizó la primera prueba de dominio lingüístico que la lideró la Universidad de Costa Rica en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, y encontramos en este caso que se evaluó toda la población del país, un resultado más favorable. Ya prácticamente el 70% de nuestros estudiantes habían subido un nivel en la banda, se encuentran en la banda A2, y lo más importante es que un 30% de esos estudiantes se encuentran en las bandas B1, B2 y hasta C1. Antes de llegar ahí, cuando hablamos de una política hacia el bilingüismo en el año 2040, por supuesto que esto tiene que tener muchas aristas, muchas variables para llegar, o al menos como decís, no solamente plantearse el 2040 como meta, sino ojalá en el camino lograrlo. Y decir, el buen trabajo nos hizo ganarnos tantos años o tanto tiempo en el logro. Pero algunas, digamos, ¿cuáles son las variables más importantes de esa política a nivel general? ¿Qué elementos conforman esa política? Esta política tiene 4 ejes. Un primer eje tiene que ver con la universalización de un segundo idioma. Y aquí ya no estamos hablando únicamente del aprendizaje, sino que también estamos hablando de igualdad, de equidad, de inclusión, porque la realidad que tenemos en el país, por ejemplo, en la educación preescolar, la cobertura que tenemos ahí es apenas de un 14%. Las escuelas rurales, escuelas unidocentes y direcciones 1, que son las que se encuentran principalmente en las zonas costeras de nuestro país, no tienen la posibilidad de recibir inglés precisamente por las condiciones, la distancia, la cantidad de estudiantes. Entonces, un punto muy importante de esta política es garantizar que el 100% de los centros educativos de primaria reciban esa lengua extranjera. Hay que generar un ambiente donde el estudiante realmente utilice o aplique el idioma dentro de todas las actividades que se realizan en el centro educativo y fuera de este. Es por eso que hemos incluido en esta política un eje que se llama acción estudiantil, que es donde el estudiante se convierte en protagonista de la utilización de este segundo idioma, para que todas las actividades que están en ese centro educativo también tengan la posibilidad de que él utilice eso que está aprendiendo en el aula. ¿Cómo? A través de la feria científica, a través del Festival de las Artes, a través de los proyectos de servicio comunal, a través del Festival de Inglés. Es decir, el estudiante va a tener todo el espacio para poder utilizar el idioma. Pero además de eso, te cuento, y esto es una decisión que estamos tomando muy importante y que ya lo hemos conversado con las universidades, no basta con dar lecciones de inglés. Necesitamos que también en las otras materias se pueda, en ciencias, en matemática, en educación física, también exponer al estudiante a que reciba en ese idioma en un ambiente, digamos, de autenticidad en diferentes áreas. Entonces, nuevamente, en el marco de la política educativa, nosotros estamos generando cambios para revertir esta realidad. Uno de ellos es precisamente subir el estándar de contratación para nuestros docentes en cuanto al dominio, y otro es también asegurar que en preescolar lleguemos a la universalización, lo hagamos en primaria, alcanzando ya una meta establecida al concluir la primaria en cuanto a dominio lingüístico, y antes no ocurría eso porque el programa no estaba
alineado al marco común europeo, es decir, no teníamos los descriptores que nos permitían saber si el estudiante estaba alcanzando o no el nivel de competencia adecuado. Por lo tanto, el generar un programa por competencias que nos dice exactamente el nivel de dominio que tiene que tener el estudiante, nos permite monitorear de manera efectiva qué es lo que está ocurriendo. Y además de eso, pues vamos a incluir pruebas de dominio lingüístico también en los diferentes niveles, desde la primaria hasta la secundaria, cuando el estudiante va a egresar ya con una certificación del dominio lingüístico que tiene. Si nosotros tenemos docentes bilingües, también vamos a tener estudiantes bilingües porque se va a ver la naturalidad, que el profesor de ciencias me hable en inglés, que el profesor de matemática me hable de inglés, que interactúe el profesor de ciencias y de matemática con el de inglés, va a empezar a generar un cambio sumamente importante y muy diferente a lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Claro, van a tener una inmersión totalmente natural, nada programado ni inducido. Vamos a ver, quiero decirle, bueno, de esto hasta tengo mis anécdotas. Quiero recordarle que ahorita usted me hace, trae a mi mente una anécdota y le voy a decir por qué estudié inglés. Siendo estudiante de 7º año, yo cuestionaba por qué inglés lo dan los profesores en español. Bueno, razones obvias, hace muchísimos años, la cantidad de alumnos en un aula, 2 lecciones por semana, la tramitología, y siempre decía, bueno, pero ¿será que saben inglés o no saben inglés? Porque la clase de inglés la dan en español, y esta fue mi crítica permanente. Una sola profesora que me dio la clase de inglés en inglés, es más, recuerdo su nombre, de hace tantos años, Roxana Montero, en el Liceo de Costa Rica, me hizo escoger inglés como carrera, o sea, impactó en mí aquello, y realmente pues lo traigo al contexto porque me hace pensar que esa inmersión que genera el docente y que se genera entre los estudiantes, pues puede ser uno de los mejores escenarios. Ahora bien, después de que hablamos en algún momento, realmente mi criterio empezó a cambiar sobre lo que está pasando porque tengo tiempo de estar desvinculado del sistema educativo y propiamente en el área de inglés. Tenía otro concepto. Esto me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque es una propuesta país y en palabras suyas, creo que le está correspondiendo liderar con un equipo un momento histórico. Así lo llamó usted en algún momento en una exposición. Ese momento histórico, la responsabilidad de conducir a un país a una propuesta bilingüe desde la rectoría máxima, que es el Ministerio de Educación Pública, porque aunque tiene el apoyo de las súper prestigiosas universidades, que son las universidades públicas, y quiero hacer la salvedad, universidades privadas que también están haciendo grandes esfuerzos por mejorar la oferta de la formación de profesores en inglés, porque saben que de todas formas, si esto no lo logran, el resultado final va a ser evidente. Entonces, aquí no estoy hablando de unas mejores que de otras. Sí debo dejar claro, porque conozco, a pesar de no ser un estudiante de lenguas modernas de la Universidad de Costa Rica, la calidad y el compromiso histórico que han tenido y que tienen. La pregunta es, siendo esto, digamos, tan bueno para el país, tan demostrado que lleva al país a una ruta de éxito, al final, ¿hay algún compromiso que diga que el plan que le llama a usted política educativa para la promoción de los idiomas tiene algún sello? ¿Está eso blindado para que en ningún momento una mano terrorífica de los políticos lleguen y cambien un plan, perdamos lo que se ha avanzado? ¿Está eso con alguna garantía por aparte? Porque vamos a ver, no solamente en esto, si nos dijeran que una propuesta para atender asegurados es la que es y funciona y nos demuestra que es la mejor, pues que lo mantengan. Es como cuando hablamos de que un buen proyecto político debería tener continuidad y que no sea la mano politiquera que venga aquí te ponga para que un político que pueda llegar a un puesto directivo, que no lo quiero cuestionar, pero sí algunas veces las decisiones, lo cambie. ¿Está blindada esta política para que realmente no nos digan en el 2020 algo? No, ahora hay una nueva y todo esto se ha perdido. Muy importante, Manuel, esa pregunta, y creo que usted está dando en un punto clave. ¿Cómo darle sostenibilidad a este proyecto? Un poco para entender cómo funciona el sistema educativo,
el ente rector en lo que tiene que ver la aprobación de programas, de estudio, todos los planes que se llevan a cabo en el Ministerio de Educación, los acuerda el Consejo Superior de Educación. En este caso, esta política que estamos elaborando también va a ser presentada al Consejo Superior de Educación y si ellos la aprueban, como ente rector, bajo el plan de acción que estamos realizando, tiene que tener la continuidad, al igual que la tiene la política educativa, la política curricular. Entonces lo que estamos haciendo es precisamente blindando, como dice usted, todas las acciones, los ejes, los objetivos y el plan de acción por medio de esta misma. Entonces, cuando cambie la administración y llegue una nueva, lo que vamos a tener para regir la enseñanza en lengua extranjera va a ser precisamente esta política. Es decir, los planes de acción, los planes de trabajo de las dependencias del Ministerio de Educación se toman precisamente de lo que establecen las políticas que se rigen y en este caso, en cuanto a la enseñanza del idioma, va a ser entonces la certeza y la garantía de que este plan va a tener un final feliz. Muy bien, permítame compartir esto con algunos comentarios de personas que están aquí planteando sus posiciones, además enviándoles saludos, porque tiene muchas personas que le admiran. Don Wilson Villalobos, saludos, excelente. Don Manolo Rojas. Daniela Castro dice, admirable la labor que se está realizando para universalizar la educación bilingüe en el país. Por supuesto, genera miedo y resistencia por parte de los estudiantes y también por parte de los padres. También de los padres, nuestro deber es hacer todo un cambio de mentalidad y educar a la población desde el preescolar para poder lograr esa meta. El doctor Juan Martín Ceballos, quien es de México, dice, de acuerdo a esta propuesta, Costa Rica está preparada desde el punto de vista de enseñanza para cumplir las metas de esa ruta. ¿Cuáles serían sus estrategias? Y por otro lado, vamos a ver... dice, disculpen un poco tarde, pero en México se dio la iniciativa y ya hace unas décadas se retoma hace algunos años, pero no ha dado resultado. Una de las razones es porque nos resistimos a ser nosotros los que tengan que adaptarse a los países industrializados. A partir de este ejemplo, ¿cuál es el objetivo para que Costa Rica deba ser bilingüe? Ahorita continúo con otros y con otros temas que tengo por acá. Yo le dije que iba a ser un poquito más de una hora porque es un tema muy, muy interesante. Claro. Vamos a ver, ¿por qué un país tiene que ser bilingüe? Ya hemos hablado de los beneficios sin entrar en neurociencia y sin entrar en los beneficios cognitivos. Ya de por sí hay 3 elementos importantes que tiene un segundo idioma. Primero, mejora la capacidad de comunicación de las personas, mejora las oportunidades laborales. Por ejemplo, en México, yo estuve conversando en Tijuana, donde se estaba haciendo un esfuerzo importante por mejorar también el nivel de dominio, que a pesar de estar muy cerca de la frontera con Estados Unidos, no ha aprovechado, digamos, esa cercanía con hablantes del idioma inglés para poder asegurar que su población tenga un mejor dominio, porque las personas que hablan un segundo idioma, el salario o las oportunidades laborales en primer lugar se incrementan y también se incrementa el nivel de remuneración económica que usted recibe prácticamente en un 20 o en un 30%, además de las oportunidades que le permite a usted potenciar, por ejemplo, académicamente, el material bibliográfico que se encuentra en un segundo idioma. Costa Rica es un país que su divisa principal es el turismo, por lo tanto estamos recibiendo el turismo en todos los ámbitos y para poder atender a este turismo, pues el vehículo o el camino es manejar ese segundo idioma, por supuesto, para mejorar las oportunidades no solo de las personas que nos vienen a visitar, sino también escalar el nivel que tienen nuestros estudiantes en la zona rural. Si Costa Rica, como todos sabemos, es un lugar bellísimo, y si personas tienen
el dominio de la lengua en esas regiones tan bonitas es donde esperamos ver los emprendimientos para poder explotar toda la riqueza que hay ahí, todo el potencial, sin necesidad de desplazarse al área metropolitana a buscar otros trabajos. Es decir, por rebote, el manejar un segundo idioma abre oportunidades en todos los ámbitos. Y pues cognitivamente, ¿por qué es importante hablar un segundo idioma? Como ya lo ha demostrado la neurociencia. Bueno, una persona que maneja un segundo idioma, los idiomas en primer lugar, no es que yo, por ejemplo, en mi cerebro tengo inglés en un lado y tengo francés en un lado. Son las mismas áreas las que se utilizan, pero trabaja en competencia. Los dos idiomas trabajan en competencia. Y lo que hace el cerebro con el control ejecutivo es precisamente decidir en el momento que yo estoy utilizando el idioma, cuál es el idioma que necesito. Entonces se suprime ese, ya sea el idioma nativo o el segundo idioma según la circunstancia. Esto es muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque esto trasciende el dominio del lenguaje. Es decir, una persona que maneja dos idiomas va a tener la posibilidad de poder desechar lo que es irrelevante en todos los ámbitos. Entonces le va a permitir tener mayor atención, por ejemplo, inclusive si hablamos de salud pública, los estudios dicen que las personas que manejan dos idiomas, pues no es que se previene o se cura el Alzheimer o enfermedades de este tipo que son tan destructivas y tan complicadas, pero el ejercicio que se hace con la adquisición de un segundo idioma demora en 4 o 5 años este tipo de problema, precisamente porque el cerebro empieza a través de su control ejecutivo a decidir qué es lo más importante, en qué me puedo concentrar, en cómo puedo enfatizar mi atención en un punto específico. Entonces, desde ahí, el cerebro empieza, digamos, a generar mayor acción, mayor oportunidad, mayor sinapsis, mayor conexión neuronal, y esto ya de por sí es un beneficio, digamos, para la salud. Una persona que puede retrasar estas enfermedades que son tan complicadas, no solo para la persona, sino para el que cuida, ya solo ahí es ganancia. Para hablarte de un tema que tal vez usted no lo vincula con esta política que tiene que ver con la enseñanza, pero que tiene efectos, ¿verdad?, colaterales muy importantes y muy positivos en la población, no solo estudiantil, sino en la población general. Entonces, ¿por qué ocupamos que Costa Rica sea bilingüe? Bueno, ya ahí tenemos suficientes razones, ¿verdad?, para poder fortalecer esta necesidad que tenemos. Y es un tema, pues, que si yo sé que hablando inglés voy a tener 2 o 3 oportunidades más que si no lo tengo, que mi salario se va a ver mejorado, que voy a poder viajar, que voy a poder entender también el mundo de una manera diferente. No es lo mismo cuando usted habla con una persona que le están traduciendo, cuando usted se comunica directamente. Esta visión de mundo, esta visión de interculturalidad es sumamente valiosa. Entonces estamos hablando de un beneficio integral para la persona. Por eso nosotros queremos que nuestros docentes vean en el dominio de un segundo idioma una oportunidad, ¿verdad?, y no un problema, porque realmente resuelve en muchas áreas, ¿verdad?, y le genera muchísimos beneficios.